Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Más de la Vida, que me encanta el término porque hablamos cosas que van a agregar, que van a sumar para mejorar tu vida sin duda alguna. Y gracias por abrir las puertas del lugar donde te encuentras para escucharnos o vernos, que nuestros portales, nuestros lugares donde nos pueden encontrar, Josué, son canales, redes sociales. Lenguaje millennial, por favor. Ok. Canales. Venga, ¿dónde nos encuentran? Dale una clase a mi papá de los nuevos términos que ya. Ya saben, creo que ese es mi speech de cada podcast. Puedes encontrarnos en YouTube, en Comunidad Cristiana Betel y en Pastor Oscar Hernández. En Pastor Oscar estamos compartiendo de lleno todos los podcasts que se están haciendo en este momento, también sus devocionales. Y en Comunidad Cristiana Betel vas a poder encontrar todas nuestras prédicas dominicales, las prédicas de Pastor Oscar, las mías cuando comparte Oca, todo lo que sucede en Comunidad Cristiana Betel ahí en el canal es de mucha bendición. Hemos estado viviendo domingos increíbles. Todos los que pertenecen a Betel podrán corroborar lo que estoy diciendo, ¿no? Precioso. Entonces, saludo y un fuerte abrazo a todos los Beteles, los amamos mucho. Y por Facebook igual, Comunidad Cristiana Betel, Pastor Oscar Hernández, ahí compartimos ligas, dale like, compártela por favor, llévala a tus grupos de WhatsApp, envíasela a tus amigos, a quien más puedas. Y en Instagram, igual Betel Cuauhtémoc Oficial y Carso Hernández. Listo, y nosotros contentos de poder compartir hoy micrófonos también con Oca, que es el potrillo mayor de mis hijos, y me da mucho gusto poder compartir. Saluda, Oca, en este podcast de nuestro programa Más de la Vida. Pues es un honor, un gusto poder estar ahora de este lado, ya no atrás en cámaras. Y gracias a Dios, ¿no? Por darnos muchas bendiciones tanto en la iglesia como en la vida personal, y estamos muy contentos el día de hoy de poder ahora estar de este lado, ya no viendo la acción sino siendo parte de la acción, y estoy muy emocionado de poder compartirlo junto con mi papá, el potrillo mediano también, y esperamos que sea bendición este tema. Bueno, el tema de hoy va a ser un principio que trabajamos en nuestro libro, La familia, una idea de Dios, y quiero ponerme a sus órdenes. Estamos visitando iglesias de amigos pastores y creo que estamos siendo de una gran bendición. Viajamos como familia o parte de la familia cuando no es posible, y estos seminarios sobre la familia están siendo un impacto poderoso. Así que te voy a dar mi número por el cual me puedes contactar de forma personal: 735-174-7388, lo repito, 735-174-7388, o escríbeme a mi correo personal oscarhp07@hotmail.com, y con gusto atenderemos tu invitación. ¿Listos? Hablaremos sobre la conexión entre padres e hijos, o hijos y padres. Preguntaría a cualquiera de los dos que quiera responder, ¿qué entienden como conexión? Y no tanto en una definición de diccionario, sino más bien conexión desde el punto de vista que ustedes han percibido dentro de su familia. Pero antes de que me respondan, quiero decir que el vínculo que hace que haya a la familia unidad y esas cosas hermosas que solamente se pueden dar a través de la armonía es el amor los unos con los otros. Josué. Ok, yo creo que la conexión es un vínculo que une a un emisor con un receptor, ¿no? Por ejemplo, esto es conexión, ¿no? Este micrófono tiene un vínculo que es este cablecito que va del micrófono a la computadora, ¿no? Entonces, sí. El emisor vendría siendo este micrófono porque está captando la información que es mi voz, y mediante este vínculo lo está llevando a la computadora, ¿no? El receptor. Entonces, ella recibe toda esta información. Entonces, yo creo que esa es la conexión, realmente, sí. ¿No? Ahora, como personas, evidentemente, tal vez no portamos un cable, pero sí tenemos vínculos con nuestros padres, con nuestros amigos. O sea, hay diferentes vínculos de los cuales recibimos información, sí. De los cuales recibimos educación, enseñanza, valores. Formación, sí, también. Exacto, esa es la palabra, sí, sí. Formación.
que de cierta forma nos influencian a un estilo de vida de nosotros, a un comportamiento, ¿no? Exacto, y creo que lo más importante es la conexión, en este caso, de nosotros como familia, padres, hijos a padres. Oka, hay un versículo hermoso que dice 1 de Juan 4:7, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Crees que percibiste una conexión a ese grado dentro del hogar? Sí. Como dicen, ¿no? El vínculo debe estar establecido en amor. Y creo que como parte de una familia cristiana, como parte de una familia pastoral también, no faltó ahora sí que el amor en ese vínculo que establecimos, ¿no? En esa conexión. Bien lo dijo Josué, es un cable. Quizá a lo mejor en esta generación nueva, la generación Z, ya no conozca mucho de cables, ya conoce más de Wi-Fi, Bluetooth, pero aún así hay conexión. Y en esa conexión siempre pude haber amor, ya sea que me tocara disciplina, fue siempre también, con amor. Sí, que también fue en amor. Fue con amor, un consejo sabio, fue con amor siempre. Toda enseñanza siempre fue hecha con amor. Todo lo que establece, todo lo que rodeaba la conexión, tanto de mi papá, con mi mamá, conmigo, con mis hermanos, siempre fue con amor. Sí, fíjate ahorita que estaba, espérame, dilo, venga. Es Si no, que el revientas. bullying de hermanos también es con amor. No, escuchaba a alguien, ¿no?, que decir que cuando un padre disciplina a un hijo y que tiene que hacerlo con vara, etc., mencionaba que es bueno que al final de eso puedas explicarle al hijo que lo disciplinaste porque lo amas. Y así dice la Biblia, ¿no? El padre disciplina. ¿Quién padre no disciplina a su hijo por amor? Porque la disciplina siempre nos ayuda a la corrección. Ahora, todos los miembros de un cuerpo están conectados, ¿cierto? Y yo recuerdo que en un tiempo visité a alguien que se dedicaba a la reflexología, que es el sobar la planta de los pies, y es impresionante cómo él, al tocarte algunas áreas de la planta de tus pies, identifica qué órgano llegaba hasta ahí, ¿no? Y entiendo que todo el cuerpo está conectado, nervios, tendones, todo lo que hay dentro del cuerpo, que en una casa, ahora aquí vivimos, hay una caja de registro donde todos los cables llegan y son alimentados por esa conexión que baja desde los postes de luz, pero la familia también está conectada, ¿cierto? Y debe ayudarnos esa conexión para una mejora como familia. Pregunto, ¿cómo fue tu conexión, Oka, en tu familia? Como soltero y ahora como casado, pues ya tienes a un pequeño, al Josías. ¿Cómo está siendo en sus primeros días esa conexión? Bueno, antes de responder esa parte, quisiera decir que en la parte de la conexión que mencionamos, es muy importante saber que hay conexiones, que hay cables. Sí, porque muchas veces el hecho de que no los podamos ver a simple vista no significa que no existan. Y muchos damos por sentado que por el hecho de vivir en la misma casa, vivir en el mismo hogar, comer en la misma mesa o dormir en la misma cama, en el caso de mis papás, ya damos por sentado que existe una conexión, lo cual no es así. Y ahora respondiendo esa pregunta, creo que la parte de la conexión, si pudiese haber un parámetro que nos permitiese medir, un buen parámetro, un buen indicador es la comunicación. Y en la parte de con mis papás, cuando vivía aquí en casa, siempre creo que nos ponían a temblar a veces a mis hermanos y a mí cuando había que hablar, ¿no? Que decían, a ver, ven, Oka, vamos a platicar, ¿no? Y dije, ¿ahora qué hice, no? Y muchas veces, a veces se creaba un miedo, ¿no? A lo mejor de que, me van a regañar, pero cuando lo hace uno con amor, vas aprendiendo que cuando te llaman mamá, papá,
no siempre es un regaño, sino es buscar cuidar esa conexión entre papá e hijo. Y lo viví tanto con mi mamá, con mi papá, siempre había esos momentos, esos espacios para poder platicar, para poder saber cómo yo estaba, cómo él me iba en la escuela. Recuerdo que cuando te fuiste a vivir a México todos los días hablábamos, para Sí, saber cómo todos los estabas. días. Sí, y me decían, ¿por qué no has hablado? ¿No tienes celular? Sí, siempre había esa parte. Y creo que también con Josué, ahora lo escucho, ¿no? Cuando ya yo me toca quedarme en casa y Josué sale de la universidad, siempre está esa parte, ¿no? De mis papás marcándole y esperando también la llamada de nosotros como hijos hacia los papás. Ahora que estoy en casa, pues ya acaba de llegar el bebé y apenas está diciendo sus primeros sus primeras palabras y se siente muy bonito, la verdad, ¿no? Cómo platica el bebé contigo y uno se pone a pensar, ahora tengo una responsabilidad y tengo que iniciar a crear y a iniciar a preparar material que aprendí en casa, lo que he aprendido para poder establecer esa conexión con mi bebé. Los diseños de Dios siempre intervienen conexiones y el cableado creo que se da de generación a generación. Tienes razón, hay cables que existen, que a veces no se ven, pero hay cables que están desconectados. Ahora, hay tres cosas que quisiéramos que habláramos en esta conexión: instrucción, dirección y formación. ¿Qué recuerdas dentro de tu cableado, si es que existe? Porque también puede decir que no existió Josué o no existe porque él sigue viviendo con nosotros. ¿Qué te sirvió ese cableado en la instrucción que te dimos como padres? Pues yo creo que esa, bueno, la instrucción me ha ayudado a tener y hacer lo que tal vez ahorita soy, ¿no? Por ejemplo, soy un profesionista, ¿no? Logré terminar todos mis estudios, toda mi carrera, porque hubo un día que hubo una instrucción de decir tienes que estudiar, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que tú siempre nos decías, tú no tienes otra responsabilidad más que estudiar, sí. ¿no? Y aquí es más, vamos a cambiar el tema, va a ser desahogo, no conexión. No, pero, o sea, doy gracias a Dios, o sea, creo que Dios fue bueno, hay personas, y ahí lo valoramos, ¿no? Yo conocí muchos amigos que tenían la responsabilidad de trabajar y de estudiar, ¿no? Sí. Y entonces, cuando tú nos decías, tú no tienes otra responsabilidad más que estudiar, eso era una instrucción, como que estudia, desarrollate, y gracias a Dios que lo logramos, ¿no? Y ahora ya pues que ya está en el último, ¿no? Peldaño, ¿no? Sí. de esos estudios. Igual, yo creo que en la iglesia, parte de lo que ahora somos en la iglesia y de cómo somos consagrados fue por esa instrucción, ¿no? Nunca, los domingos nunca fueron negociables para nosotros, era sí o sí, vas, te sientas mal, tengas mucha tarea, estés cargado, pero vamos, ¿no? Sí. Entonces esa instrucción a la larga se ha convertido en formación para nuestras vidas. Cierto, en cuanto a dirección, Oka, ¿qué le podías decir, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Finalmente ahorita ya eres papá, pero como hijo, ¿en dónde se puede detectar la conexión de padres e hijos en la dirección? Una cosa es la instrucción y otra cosa es la dirección, ¿cierto? Sí, creo que aquí viene a mi mente la parte de que los hijos somos como flechas. Sí, como exacto. saetas, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? En las manos del guerrero. Sí. Y uno ahora que me pongo a meditar un poquito de cómo fue mi niñez en la primaria, en la secundaria, a convivir con mis compañeros, amigos, uno se da cuenta hacia dónde va la dirección de cada uno. Tenía diferentes compañeros, algunos podías decir, su papá es médico, por eso le llama mucha la atención la química, esas materias de la salud, y creo que va a ir por allá, se va a ir seguramente, no sé, al Politécnico, a la UNAM, y va a elegir esa línea, ¿no? Había otros que definitivamente no había conexión y decían, no quiero saber nada de la carrera de mis papás, y yo me voy a ir por otro lado, o no voy a estudiar por hacerle la maldad a los papás, ¿no? Pero aquí me nace una incógnita. ¿Eso quiere decir que no quisieron ser maestros como yo porque les faltó dirección? No, al contrario, quisimos superar al maestro, quisimos ir un paso adelante, un paso más allá. Sale, se los paso. Y recuerdo yo que apenas tuve una plática el año pasado con amigos de la secundaria,
y me decían, nosotros te veíamos siempre predicando de Dios en la secundaria. Donde fuera siempre había Dios, estaba Dios en tu boca. Y digo, echando una miradita loca de atrás, creo que ya tenía esa dirección desde la secundaria, de compartir, de estar en las cosas de Dios, de ahora buscar un ministerio. Gracias a Dios nos va a permitir ahora estar estudiando teología ya de licenciatura. Y digo, esa es la dirección que nos dieron nuestros papás, que desde un principio, y algo que han dicho ustedes es que la formación se da en los primeros años de edad. Y desde esos primeros años supe que mi vida estaba destinada para servir a Dios. Ok, sí, tienes razón, porque en manos del guerrero están las saetas, que son ustedes, y gracias a Dios que tienen, yo felicito a los hijos que tienen buenos padres, y felicito más a los padres que han sabido dar buena dirección a la vida de sus hijos, porque es nuestra responsabilidad, así como el flechero en las Olimpiadas, que entre más centrado esté al 10, ¿verdad? Que es el centro de la diana, va a ser mejores resultados, fabulosos, y yo doy gracias a Dios por sus vidas. Creo que han sido bien direccionados, y gente bien direccionada va a ser una bendición donde quiera que se desarrolle, ¿no? Yo doy gracias a Dios, no tuve ese papá. Gracias a Dios que no me fui totalmente chueco, no caí en situaciones complicadas, pero sí me faltó a mí la conexión de mi papá. Mi mamá toma la rienda, pero mi mamá estaba pues quizás más enfocada en trabajar para que sus hijos salieran adelante en el área profesional, que lo logró, pero no una conexión así que diga yo una conexión, como diría, íntima, una dirección cercana, aunque mi mamá vivía con nosotros y toda la vida vivió, pero siempre la dirección de un padre es esencial. La formación pues implica que lo que tú eres en la vida, ¿no? Y tienes razón que los padres tenemos que tener 12 años, los primeros 12 años de nuestros hijos, para poder darles instrucciones, dirección y formación para que crezcan sanos y permanezcan bendecidos. El día de ayer que compartías con un grupo de pastores OCAM abordando estos temas, me gustó eso de la revisión del cableado, ¿no? Y vamos a entrar a esta segunda etapa. Ya hablamos de la conexión, de la importancia de la conexión, lo que da la conexión, pero ¿qué pasa cuando el cableado no es el idóneo en la vida de los padres para con los hijos, o viceversa? Tú ayer dabas algunas recomendaciones de cómo hacer esas revisiones, ¿no? Sí, ponía un ejemplo, y creo que tiene que ver mucho con nuestra cultura. Lamentablemente tenemos muchas cosas buenas como cultura, ¿no? Algo que los mexicanos veo mucho es que hay mucha familia, ¿no? Y cuidan mucho a sus hijos, a veces hasta los sobreprotegen, ¿no? Dejándolos vivir aún ya casados, ¿no? Porque están cuidando a sus hijos. Pero algo negativo de nuestra cultura es de que no tenemos ese hábito de tener un mantenimiento preventivo en nuestras cosas y con nuestra familia. Normalmente le damos mantenimiento, y ya se llama correctivo, cuando ya se descompuso el carro, cuando ya no arranca, y que tienes que llamar al mecánico para que venga, ¿no? O tienes que empujarlo, ¿no? Pero previo a eso, los autos dan señales de que algo se empieza a descomponer, ¿no? Sí, pero el mexicano dice, ya se prendió la lamparita amarilla, todavía aguanta, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Y como no tenemos esa cultura de un mantenimiento preventivo. Y yo pude trabajar durante 3 años en una empresa, una armadora automotriz, y te das cuenta que desde que das el primer paso dentro de la empresa es una cultura totalmente diferente. Esta empresa es japonesa, y tan alta, o de tan alto nivel de su cultura, que inclusive hasta para cruzar. Ellos, si ves, hay muchos japoneses que visitan la planta, y antes de cruzar una avenida, porque la planta es muy grande y hay avenidas y calles,
ellos se detienen y señalan hacia un lado, hacia el otro lado. Tienen que señalar precisamente para ver que no vengan ningún carro, ningún tractor, ningún montacargas. Y es que tienen que hacerlo visible, porque si no lo hacen visible, no funciona, no sirve, lo damos por sentado. El mexicano dice, hasta que no se descomponga, hasta que no vea que esté fallando, hasta que no escuche el ruidito, no sirve, ¿no? O hasta que no me atropellen, voy a tener más cuidado, ¿no? Sí, ¿no? Y el japonés dice, no tengo que esperarme hasta que inicie el ruidito. Claro. Y ellos tienen esto tan visible que tú ves en las máquinas, en sus máquinas, y hay varios papeles. Muchos son fichas técnicas, cierta información que recaba en diferentes áreas, pero uno de ellos es un programa de mantenimiento. Y el programa de mantenimiento tiene que estar a la vista y lo tiene que llenar el operador. Y tiene que estar visible porque cualquier persona que pase allí, el director baja mucho, si ve que no está lleno, llama la atención. Porque esas máquinas valen millones de dólares. Y la empresa las cuida mucho. Y algo que decía es, nuestra familia no vale eso, vale más que eso. Y debiésemos tener esos papeles pegados de decir, a ver, ya chequé el cable, cómo está el cable con mis hijos, ya chequé cómo está mi conexión con mi esposa. Y no lo tenemos, porque hasta que ya hay una carta de divorcio, ya nos ponemos las pilas. Ya nos andamos reventando, ¿no? Sí, es cierto. Josué, ¿cómo consideras que ha mantenido tu conexión con nosotros? Pues yo creo que, número uno, ha ayudado mucho el estar cerca, porque literalmente estamos cerca en todo. No tan solo vivimos en la misma casa, nos vemos en la iglesia, algunas luego actividades que se coinciden. Yo creo que eso ha sido una pieza clave, ¿no? Que siempre nos hemos visualizado cerca, ¿no? La gente que nos conoce sabe perfectamente, ¿no? Estamos ahí todos centrados como familia. Bueno, ahora Oka ya en su casa aparte, pero sigue estando cerca, seguimos estando cerca, ¿no? Y al menos yo creo que eso ha sido una fortaleza y un impacto a mí en la vida como hijo, para saber que es accesible poder tanto estar con ustedes como consultar con ustedes y poder recibir también de ustedes, ¿no? Lo necesario de mi vida. Sí, porque dijiste al principio que esa conexión nos permite recibir, no solamente recibieron el ADN, sino reciben la instrucción, la formación, inclusive los buenos hábitos, que espero que sí estén conectados esos buenos hábitos, y las disciplinas en cada una de las vidas. Yo escribí en el libro una frase que me dice que una conexión correcta y saludable mantiene seguridad en la familia. ¿Viviste seguro? ¿Vives seguro en la familia a través de esa conexión? Sí, totalmente. Yo creo que cuando la palabra de Dios dice que Él no nos dejará y no nos desamparará, creo totalmente que es una conexión total que Dios busca de Él hacia con nosotros, ¿no? El sentirnos de esa forma, ¿no? En esa conexión. ¿Qué pasa cuando salimos fuera de esa conexión? Nos sentimos solos y desamparados. Y lo mismo yo creo que se ha reflejado, ¿no? En casa, con ustedes, con mis papás, con mis hermanos. Siempre, o sea, nunca me he sentido solo. O sea, nunca. Incluso en cualquier problema, cualquier situación, sé que en casa hay refugio, hay apoyo, hay todo, ¿no? Y desamparado pues mucho menos, ¿no? Mi mamá siempre te presume que ha sido un buen proveedor en todos los sentidos, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios por la familia y por el lugar en el que me tocó estar, ¿no? Siempre he dicho que la desconexión de padres e hijos y hijos a padres empieza o puede darse cuando hay una ruptura en la vida matrimonial, ¿no? Muchos de los, yo diría, problemas emocionales y aún de identidad de los hijos se debe a la falta de la conexión, no a la falta de hormonas, sino más bien a la falta de conexión con sus padres. Yo recuerdo un caso como maestro que nos costó mucho trabajo que la mamá viniera a ver la condición de su hija. Solo iba la abuelita porque la hija vivía con la abuelita, y entonces era tan difícil esa situación que tuvimos que ver la estrategia para hacer llegar a la mamá que vivía en la Ciudad de México. Yo trabajaba en Nepantla, entonces cuando llega la mamá me dice: ¿cuál es el problema de mi hija? Le empiezo a dar todos los detalles, no solamente
de actitudes, disciplina, sino también de conocimiento. Y una de las cosas que exclama la mamá fue hacia ella, dirigiéndose hacia su hija: ya te dije que no te debe de afectar el que tu padre y yo nos hayamos divorciado. Y inmediatamente le interrumpí, le dije: discúlpeme señora, pero la separación de usted con su esposo ya afectó a la vida de su hija. ¿Cómo dan gracias a Dios, Oka, ese ejemplo que hace unos días tu madre y yo cumplíamos 32 años de casados? Felicito primeramente a mi mamá por el aguante. Sasha, bolero. Y dado gracias a Dios porque realmente es de admirar, ¿no? Aquellos matrimonios que logran pasar de los 5 o 10 años, quizá 1 o 2 años es muy fácil, ¿no? Poder vivir juntos, ¿no? Pero realmente es un reto y algo que aprendíamos es que el matrimonio es algo sobrenatural, que no podemos hacer familia, no podemos hacer matrimonio sin la ayuda de Dios. Y doy gracias a Dios porque hay muy pocas familias ya que toman este reto de poder pasar toda una vida juntos. No, o que otros ya no quieren ni siquiera entrar al vínculo matrimonial, ¿no? Sí, no quieren tener la responsabilidad. Matrimonios en unión libre, hijos con papá, sin mamá, o mamá con mamá y sin papá. Un hijo desconectado de la vida de sus padres tiene pocas posibilidades de ser exitoso. ¿Te consideras exitoso en la conexión, Josué? Amén. No, sí. Bueno, obviamente, o sea, no es como que la regla general, ¿no? Para todos aquellos que digan chin, ¿no? O mis papás ya murieron, o si mis papás se divorciaron, o sea, tranquilos, o sea, son pocas posibilidades, ¿no? Pero de que hay posibilidades hay. Yo creo que ahí debe haber un punto en nuestra vida donde tenemos que ser sabios para saber qué conexiones son las que nos convienen en nuestra vida. Claro. O sea, tal vez no está mi papá, no está mi mamá presente, pero bueno, voy y busco conectarme. Y algo que yo considero es que en la iglesia deben estar nuestras conexiones más importantes, ¿no? De saber ser sabios en dirigirnos a personas que tengan el temor de Dios, que tengan la influencia de Dios, porque a fin de cuentas eso también va a ser nuestra influencia, ¿no? Escuchaba una predica que decía precisamente eso, ¿no? O sea, tus mejores amigos deben de estar en la iglesia, las voces más importantes deben de estar en la iglesia, porque en la iglesia están las personas, ¿no? que tienen esa conexión, ese vínculo con Dios. Y es que la conexión entre padres e hijos es demasiado importante, porque si un hijo no está conectado a la vida de sus padres, va a agarrar su cableado y va a tratar de conectarse con otras personas. Y qué triste que a veces, incluso por despecho, ¿no? Por quererle tal vez arruinar o sacar darle en la cabeza a los padres. Claro, ¿no? así como de voy. Sí. Y he escuchado de casos de chicas que incluso hasta se embarazan, ¿no? Para darle en la torre al orgullo del papá, de la mamá. O sea, y eso es feo, ¿no? Es una desconexión totalmente fea, pero yo espero que este podcast tenga ese impacto, ¿no? En la vida de los jóvenes o de las personas que se sienten desconectadas. No es tarde para volver a conectarse. Sí, adelante. Tengo una pregunta, y eso lo aprendemos en la iglesia, ¿no? Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Y ahorita vemos de que una vida de hijos que tuvieron buenos padres, que no se desconectaron, da mucho fruto. Pero ¿qué pasa o qué consejo les darías a aquellos hijos que sus papás ya se desconectaron? Porque tu caso fue similar. Sí. ¿No? ¿Y cómo lo hiciste para poder sobreponerte y poder superar eso y poder ahora ser un papá que buscas la conexión con tus hijos? Creo que una de las cosas, yo le aconsejaría a los hijos, por ejemplo, en la iglesia tenemos muchos jovencitos que no están sus papás. O sea, sí viven, pero no están en el vínculo espiritual. Y creo que la mejor recomendación para mí es que ellos busquen una conexión saludable a través de un buen mentor,
No va a ser tu papá biológico, pero sí puede ser una cobertura, un papá espiritual. Y si logras conectarte, entonces vas a recibir de él buenos consejos, buen ejemplo, un desafío a mejorar tu vida. O segundo consejo, el hecho de que no hayas tenido buenos padres, que te hayan dado, por ejemplo, buena dirección, o que se hayan desconectado porque se divorciaron, eso no significa que tú tengas que arruinar tu vida, ni estar enojado, ni con tus padres, ni con la vida misma, sino que tengas la capacidad, la madurez de reflexionar que se trata de tu vida y que solamente tienes una vida, y que lo que hagas con esa vida, wow, va a ser el resultado de cómo termines. Y espero que termines bien en esta vida, y que si el día de mañana quieres formar una familia, pues la establezcas a través de las conexiones correctas desde tu esposa y más tarde con la vida de tus hijos. ¿Cómo hice yo? Creo que en lo personal, si a mí me preguntaran, aún ya a mi edad, a mí me sigue haciendo falta la figura de paternal, no en Dios, sino de un papá, de un amigo, y por eso me van a ver siempre en medio de gente con la cual yo pueda convivir. Busqué en la vida de mi pastor a ese mentor. No tuve la bendición de tenerlo más tiempo, tuve dos años o 3 años máximo a mi pastor, pero quiero decir que siempre ha habido gente que ha bendecido mi vida como un padre, y ese es mi ejemplo. Si yo les faltara a ustedes algún día, creo que mi consejo es que busquen en alguien que pueda seguir aconsejándolos, bendiciéndolos y dándoles la pauta a ser mejor todos los días. Vamos cerrando el tema porque hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Pero quisiera que termináramos hablando de qué es lo que provoca la desconexión de un hijo con un papá. Y doy la pauta a lo que dice Filipenses 3:17, que dice: tomen mi vida como modelo. Fíjate, Pablo hablando a la vida de sus hijos. Desconecta la vida de los hijos hacia sus padres porque los padres no fueron buen modelo. ¿Qué dicen? Y si fui mal modelo, pues perdónenme. No, yo creo que a final de cuentas tal vez no es tanto el modelo. Yo tengo amigos que a veces incluso dicen: no, mi papá se pasó aquí, pero los veo conectados, ¿no? Llevan como que esa buena relación. Creo yo que algo que puede truncar mucho es precisamente lo que decía Oka, ¿no? Hace ratito, la falta de mantenimiento, ¿no? El tardarse para poder atender, para poder ver, no tan solo de los padres a los hijos, sino también de los hijos a los padres, ¿no? Porque también puede haber esa cercanía. Entonces, pero sí, yo creo que esa parte, porque cuando hay una buena conexión, digo, todos padres van a tener errores, no son perfectos, ¿no? Así es. Pero cuando hay esa buena conexión, al final de cuentas, siempre va a haber ese impulso hacia con los hijos, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá siempre le gustó correr y toda su vida ha sido de correr y fútbol, ¿no? Pero nosotros dos, que somos sus hijos, bueno, ese es el modelo, ¿no? Corredor y futbolista. Pero nosotros dos no somos corredores ni futbolistas, ¿no? O sea, como tal, por eso digo, a veces creo que no es tanto el modelo, pero dentro de la conexión que hubo con él sí nos impulsó esa parte de hacer ejercicio, de buscar algún instrumento, de todo ese tipo de cosas, ser disciplinados en algo, ¿no? Entonces, digo, si nos ponemos a correr con él, evidentemente le ganamos, ya no somos niños. No, me estaba acordando de un día que te llevé a correr. No. Digo, ahora, ahora presume que tiene, que hace gym y que ya le va formando los musculitos, pero digo, yo recuerdo un día. También yo recuerdo. Regresamos al punto.
No, o sea, pero a lo que voy es eso. O sea, entonces aquí no podemos decir que mi papá fue un mal modelo, no, o sea, dentro de su conexión nos llevó a ser disciplinados. Eso fue lo que produjo la conexión, ¿no? Entonces, el error de los papás es eso, que tal vez se limiten a inspirar a sus hijos, a aventarlos. Incluso a veces, como decía Oka también, yo considero que eso puede truncar. Tal vez que los padres no entiendan como que ¿cómo podemos llamarlo? El perfil de los hijos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si mi papá me hubiera dicho, ¿sabes qué? No vas al gimnasio porque tú tienes que ser corredor? Eso a mí hubiera sido una frustración porque efectivamente yo amo mucho mi vida de gimnasio, ¿no? Entonces sí, yo me sentiría de esa forma como que desconectado, así como de ching, creo que mi papá no me entiende, entonces, pero creo que la semilla que él puso a nosotros fue como que la dirección correcta, ¿no? Entonces... Oka, ahora ya eres papá, ¿no? Y una de las frases que pongo es que como padres no podemos pedir lo que damos. Eso irrita a los hijos, ¿no? Cuando te exigen tareas que no ves que tus padres hagan o cuando te piden no seas vicioso, pero tu papá sí es vicioso. Yo de verdad doy gracias a Dios porque mi papá fumaba como, wow, no sé cuántas, quizás 1 o 2 cajetillas al día. Y nunca agarré esa conexión de verme ido por esa parte, pero ¿qué le dirías a un hijo, tú como hijo que fuiste, cuando un padre te pide lo que no te está mostrando, lo que no da? ¿Qué consejo le darías al hijo? Uno que lo entiendo que es difícil poder obedecer a alguien que no está siendo buen modelo, ¿no? De hecho, pues eso causa a veces muchas desconexiones, ¿no? Pero tenemos que ser sabios y debemos honrar a nuestros padres, no por lo que hacen, sino por lo que son y por lo que conlleva el honrar a nuestros papás. Creo que es lo más complicado el poder modelar, el poder dar buen ejemplo. Pablo es el que dice, no, imítenme a mí. Muchas veces cuando vamos a una iglesia y vemos que los hermanos aconsejan, no me veas a mí, no veas a los hermanos, ve a Cristo. Digo, y es correcto, pero parte de la vida del cristiano o de las personas que conocen con valores cristianos, ese es su reto de ser alguien de ejemplo que pueda decir, imítame a mí. Y como decía mi papá, que crecía a lo mejor sin un buen ejemplo, creo que no debemos de poner nuestra mirada en el mal ejemplo, sino debemos de buscar ahora nosotros crear un buen ejemplo, ser un buen ejemplo. Algunos autores de ciertos libros le llaman la victoria privada, ¿no? En donde tienes que luchar contra las cosas que hay dentro de ti, contra esos malos ejemplos, contra las malas palabras que a lo mejor has recibido, y de esa actitud donde tú decides qué tipo de ejemplo quieres ser. Y a pesar de que puedes estar rodeado de malos ejemplos, hay una historia de un hijo de un rey que habían matado a su papá, Luis XVI de Francia, y que lo llevaron a vivir a un lugar donde está rodeado de malos ejemplos. Dijeron, no lo vamos a matar, pero vamos a dejar que él solito se mate, rodeándolo de personas que eran grotescos, que tienen malos hábitos, pandilleros, que hagan lo que quieran, que aprendan. Y se dieron cuenta que después de 2 o 3 meses, ese hijo del rey, pues no cedía, seguía comportándose bien, se levantaba temprano, bien aseado, y le preguntaron, oye, pero ¿por qué tú no cedes, ¿no? a lo que te ponemos, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras. Y él sabiamente dijo, no puedo hacerlo porque nací para ser rey. Wow. Con una buena conexión sin duda alguna, aunque ya no estaban sus padres. Vamos a la parte final. Hace un rato dábamos consejo de hijos a padres. Como padre, creo yo siempre he dicho que dentro de mis múltiples errores, porque sí he tenido errores, creo que una de mis virtudes es poder llegar a ser un buen papá.
de 3 bellos hijos. Y yo aconsejaría los mismos consejos que ahora le empiezo a dar a Oka, que está casado. El primero de ellos es que siempre permanece en la vida de tus hijos. He tenido la oportunidad de estar lejos, pero he querido estar mejor cerca de ustedes. Pocas veces he dormido fuera de casa por un viaje, por un compromiso ministerial, porque sé que el estar cerca de ustedes ha sido la mejor de las bendiciones, porque he estado pendiente de sus vidas. Yo doy gracias a Dios que no me han dado problemas y que fueron y han sido hasta ahora buenos hijos, porque estoy seguro que tuvieron unos padres que saben que estamos al pendiente. Ese es un primer consejo para los padres. El segundo consejo es que no solamente seamos proveedores, sino también generadores de vida en la vida de nuestros hijos. Es decir, compartamos tiempos. Ahora se mofan de mis hijos, ¿verdad? Pero siempre tengo la virtud, no solamente en el área del juego, sino también en el área espiritual, también en el área de vacacional, en el área de ir a tomar un café, de sentarnos a platicar. Ha sido una virtud. Entonces ese es el segundo consejo. Está en la vida de ellos, porque muchos de nuestros hijos lo único que necesitan no son regalos, sino son momentos de atención en la vida de sus padres. Y el tercero es de que seamos afectivos. Creo que a veces nos cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Pero es una reciprocidad de padres e hijos a padres. Seamos afectivos. Los mejores abrazos se dan en familia, las mejores expresiones de afirmación deben de estar aquí en cada uno de nuestros hogares. Y espero que la conexión de ustedes, de padres e hijos a padres, sea exquisita, sea buena, y si no, como dijo Oka, hay que dar el mantenimiento correcto, adecuado, para que pueda mejorarse esa conexión y el día de mañana tus hijos no estén conectados con otras tantas cosas que a veces los jóvenes vemos tirados en el pandillerismo, en qué cosas, en drogadicción, en vicios, en hacer maldades a tu prójimo. Eso es solamente resultado de una desconexión con sus padres. Vámonos despidiendo, cada uno de nosotros, que la parte final de conclusión. ¿Cómo se despide Josué de este tema, la conexión? Pues que busquemos precisamente conexiones correctas, que seamos muy sabios para hacerlo, que valoremos por sobre todas las cosas la conexión que hay en casa, ¿no? Y si no hubiera una buena conexión, un buen modelo, bueno, creo que ya se habló muy bien acerca de qué es lo que puedes hacer, ¿no? Y pues lo más importante, nuestra conexión con Dios, a fin de cuentas, ¿no? Que es la mejor. Exactamente, la mejor. Estando bien esa conexión, seremos muy sabios para poder llevar buenas conexiones hacia los demás. Así que conéctate con tu familia, con tu iglesia, con tu líder, con tu pastor, con tu jefe, que son condiciones claves dentro de nosotros, y verás que a través de eso serás muy bendecido. Así que qué gusto fue hablar de eso con ustedes dos, señores Hernández. Ya. Oka, despídete de nuestro programa. Pues fue un placer poder estar compartiendo un poquito de lo que nos ha permitido compartir en los últimos días Dios. Y como consejo creo que daría que tenemos que mirar un poquito atrás y hacer lo que o tener esa mentalidad que tenían a veces nuestros abuelos, ¿no? De que las cosas no son desechables como ahora, de que se descomponen y tiro de cable, ¿no? Sino que al contrario, ellos hacían cosas que duraban por mucho tiempo, y la familia es una cosa que dure por mucho tiempo, y si nuestro cable está defectuoso, hay que hacer el mantenimiento, no tirarlo. Pues gustazo de haber entrado hasta donde se encuentran ustedes. Espero que seamos de bendición. Consejo para ustedes dos y para Eliam, que nos va a ver sin duda por el programa, es no se desconecten del corazón de sus padres. Siempre es mi recomendación a un Oka que está casado, le he dicho: no te desconectes del corazón de tu padre, porque mientras vivamos, aunque estén casados,
seguiremos siendo sus padres. No se desconecten, es muy hermoso estar conectado con sus seres queridos, principalmente con sus padres y con su familia. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Dios los guarde, Dios los bendiga. Hasta pronto.